es una realidad que en nuestro país no hay una igualdad en la condición laboral de un hombre y de una mujer. Así es. También es una característica de las mujeres, son mucho más dedicadas, mucho más entregadas con la categoría laboral que les es asignada. Fíjate que no me pasa tanto este ejercicio de yo tener que ir a convencerlas, porque cuando escucho sus historias, se presentan en su primer día, dicen, yo soy su nombre y voy a ser operadora de transporte. Cuando una mujer tiene recurso económico, estás garantizando el fortalecimiento de su núcleo familiar. Definitivo. A partir de ahora, te quiero invitar a que cada que prendas una vela te acuerdes de mí. Porque sabes, cada vez que hay la luz de una vela en tu vida, es porque hay una intención. Hoy, quiero darte las gracias a ti que me has acompañado en este nuevo reto llamado ¿Y ahora cómo se le hace? Que me ha permitido cambiar el rumbo y dar redirección a mi vida. Es emocionante pensar que nuestras historias y consejos han resonado en corazones de diferentes culturas y lugares del mundo en esta etapa tan importante de nuestra vida. Sigues siendo parte de esta emocionante aventura. Hola familia, ¿cómo estás el día de hoy? Primero que nada quiero agradecer muchísimo al Club de Industriales. Nos ha abierto las puertas para poder grabar este podcast de ¿Y ahora cómo se le hace? Quiero darle las gracias a Vero Valverde, la presidenta del Club de Industriales de nuestro estado, también a Nacho, al gerente que nos abrió las puertas para poder estar el día de hoy con una mujer muy especial. Y una mujer muy especial porque fíjense, no sé si recuerdan que hace ya varios podcasts entrevistamos a dos mujeres que iban a trabajar con el transporte público de nuestro estado. Y había un proyecto que desde aquel momento ya era una realidad y hoy ha crecido de manera impresionante. Es una mujer que hoy representa a la Secretaría del Trabajo de nuestro estado, una mujer que ella es Liliana San Martín, ella es abogada, ella también fue presidente municipal suplente en San Juan del Río, con varias posiciones más en San Juan del Río, y lo importante de esta historia es que hoy está con nosotros representando a la Secretaría del Trabajo de Querétaro. ¡Hola, Lili! Ale, voy a decirte algo. Aquí en este espacio no hay una mujer especial, habemos dos. ¡Ay, qué chula! Y quiero decirte que soy tu fans, que efectivamente, como lo refieres, me acompañaste en la primera etapa de este proyecto. Y cuando veo una mujer que se emociona tanto como a mí me emociona esto que estamos haciendo, entonces es mi forma de darme energía, de decir, apúntase ahí, vamos bien, con las dificultades y el contexto que esto implique, pero apuntamos bien. Así que muchas gracias. ¿Sabes qué me encanta, Lili? Me encanta lo que transmites. Eres una mujer que, independientemente de las posiciones que te ha tocado tener en la vida, que son posiciones de mucha responsabilidad y de muy buen nivel, lo que tú transmites cuando vas caminando por el mundo es extraordinario, y de veras te lo tenía que decir y lo tienen que saber, porque es una mujer verdaderamente extraordinaria y que cuando arranca su vida me gustaría que nos platiques en qué momento decides empezar a trabajar en la función pública. Fíjate que cuando yo tengo que recapitular cómo es que no sé, el 97% de mi vida laboral ha sido en espacios públicos. Yo suelo decir que forma parte de esas coincidencias de la vida, pero que cuando te colocan ahí viene acompañada de una gran responsabilidad. Y a mí me ayuda a recordar mi historia de vida y por qué estoy en cada ocasión en un espacio distinto, pero hacer de un espacio público esa gran responsabilidad de ayudar. No hay otra forma. Si no ocupas ese espacio para ayudar, entonces lo vuelves inútil para ti. Y también ha sido una coincidencia de vida que son espacios donde jamás he tenido una entrevista laboral, ¿sabes? O sea,
abre una puerta y antes de concluir un ciclo se vuelve a abrir un par de puertas y entonces hay que tomar decisiones hacia dónde apuntar, por lo menos no hasta ahora. Espero que así siga en esa dinámica, pero eso habla mucho también de me apasiona lo que hago. Y creo que lo que se da inmediatamente es solo una consecuencia natural de una pequeña prueba que tienes en cierto momento para que entonces se te dé una siguiente prueba de una siguiente categoría. Y así es como llegué hasta donde estoy ahora. Tu pasión es tangible, Lili. O sea, la transmites, la irradias. O sea, es un tema muy sensorial en el sentido de que de verdad lo transmites. Y cuando llegas aquí a la Secretaría del Trabajo, Lili, te enfrentas pues a un proyecto en Querétaro que bueno, que ahorita es el proyecto del gobierno, es el proyecto que quiere dar al siguiente nivel a nuestro estado y que lo que veo trascendental y ahora cómo se le hace en todo este proyecto es la pieza que tú estás cubriendo. Me gustaría que me digas por qué es tan importante. Mira, Ale, cuando llego a este espacio, advierto, antes de voltear y generar los propios proyectos de la Secretaría, la realidad de nuestro acontecer en el Estado. Y lo he dicho antes, los números nos cuentan una historia. Y si esa historia que nos está contando ese número no es positiva, entonces tampoco se trata de hacer magia, se trata de que el recurso público sea bien direccionado para cambiar otra historia, ¿no? Para contarla de manera distinta. Y es una realidad que en nuestro país no hay una igualdad en la condición laboral de un hombre y de una mujer. Así es. Y entonces, insisto, no hay que hacer magia, hay que redireccionar el trabajo y el recurso público. Por eso los programas más importantes que tenemos en la Secretaría del Trabajo van apuntados hacia el fortalecimiento de la mujer en su campo laboral. Y este esquema, como bien ponías en antecedente, sí, uno de los ejes trascendentales del gobierno estatal es el transporte público, pero antes, el punto más importante puedo decirte que es cambiar a la mujer del entorno que hoy tiene. Y los grandes programas que tenemos en la Secretaría están direccionados a las mujeres. El tema de capacitación, el proyecto de autoempleo, es un recurso que solo es para mujeres. Porque si no, no hay forma de cambiar el indicador. Si hoy tengo una balanza que no es equitativa, pues entonces aquí me aguantan tantito para poder equilibrar esta. Y hay muchas mujeres que por los otros roles que tenemos no están posibilitadas de emplearse, pero sí de autoemplearse. Y entonces ahí hay que escucharlas, qué proyecto tienen. Cuando una mujer llega conmigo, le pregunto, piensa en algo a lo que te quieras dedicar a partir de este momento de tu vida en adelante. Y en eso que estás pensando, ahí te voy a apoyar, pero algo que vayas a disfrutar hacer y que además te ayude a generar lo que hoy no tenemos, que seas tu propia fuente generadora de recursos. Y esos son los proyectos que acompañamos sueños. Y luego hay otras muchas mujeres que sí les da mucho más certeza emplearse en un centro laboral. Y luego ahí es otro gran reto. Los centros laborales, pues, no solamente estos protocolos que hay que diseñar y que ya estamos trabajando desde el año pasado en el fortalecimiento de no acoso laboral, no hostigamiento. A ver, cuando una mujer quiere emplearse, lo hace con una finalidad muy concreta y hay que limpiar su entorno para que ella pueda desempeñarse correctamente, porque también es una característica de las mujeres. Son mucho más dedicadas, mucho más entregadas con la categoría laboral que les es asignada. Entonces, no le interrumpas con otro tipo de situaciones. Y luego hay otras mujeres
que se les dificulta cuando son madres hacer esta combinación. Y nuestros espacios laborales, Ale, hoy no están diseñados para la maternidad. Exacto, claro. Pero hay que propiciarlos. A ver, ¿es una realidad? Sí. No podemos decir quien sea madre ya no puede trabajar. No, al contrario, hay que propiciar que hoy nuestros espacios laborales posibiliten a que una mujer no tenga que decidir entre ser madre y ser profesionista. Claro. Y hacer esta adecuada combinación. Por eso hemos apuntado también a este programa de que las empresas tengan a su interior áreas de lactancia y ludotecas, y que prueben el nivel de la productividad de una mujer sintiéndose segura y sintiendo segura a sus hijos mientras ella está laborando. Por eso, después de este ejercicio, hubo también otra ocasión donde dentro de la Secretaría también rediseñamos una estructura que es la creación del Centro Estatal de Empleabilidad, y en el Centro Estatal de Empleabilidad yo suelo decir es la área más bonita de la Secretaría, ¿no? Porque como lo ha dicho el gobernador de manera reiterada, una persona, hombre y mujer, su mayor dignidad la posee cuando tiene trabajo. Cuando puede resolver sus propias necesidades y las necesidades de su núcleo familiar. Y este Centro Estatal de Empleabilidad está diseñado para buscadoras y buscadores de empleo, pero también para atender los requerimientos de las empresas. Y en una ocasión, una empresa pidió entrevistarse conmigo y me expuso cuáles eran sus necesidades. Y sus altas necesidades estaban fijadas en conseguir perfiles laborales como operativos de transporte privado. Okay. Y entonces me platicaba cuáles eran pues los requerimientos que necesitaba, pero también cuáles eran las complicaciones que tenía al interior de su empresa. La alta rotación, que los operadores de repente conseguían una mejor percepción y se iban, o que el propio operador era el que abandonaba la unidad o ordeñaba, como coloquialmente se conoce cuando ordeñan la gasolina. El combustible, sí. Y bueno, algunas particularidades, ¿no? Entonces empezó como a decirme, ayúdame a que a través del Centro Estatal de Empleabilidad pueda conseguir pues mantener esa estabilidad con mis perfiles, hacer contratación de nuevos perfiles. Y cuando empezó a describirme pues las características del trabajador que necesaba, en mi interior yo decía, no necesito un trabajador, necesito una trabajadora. Claro. Pero fue como, ya sabes, como esta cabeza que me estás escuchando y dentro de ti está ahí haciendo una revolución. Lo siguiente que hice fue estudiar este proyecto de, a ver, en el mundo y en el país, por supuesto, porque luego hay que irlo focalizando y regionalizando hasta irnos a lo local. Pues cuántos de los operadores son hombres y cuántas son mujeres, ¿no? Y fue sorprendente estos datos. Otra vez volvemos a los números que nos cuentan historias. Pues el 98% de estas unidades son conducidas por hombres. ¿En el mundo? En el país. O sea, ya focalizado en el país. Okay. Solo un 2% son mujeres, ¿no? Pero a ver, si luego recordamos que son las mujeres que se encuentran en esta balanza de la que hablamos, es decir, ¿por qué ellas no han incursionado en este campo laboral? Y para mí también es un reto. Lo que implica un reto, de antemano ya doy un paso adelante. No sé si equivocadamente, pero esa es una regla que hago en la vida. Lo que implica un reto ya es darle un paso, ¿no? Claro. Porque esos espacios donde hoy son ocupados por hombres, a las mujeres les digo, visualicen en dónde no estamos, porque ahí vamos a llegar también. Ahí también vamos a llegar. Y este es uno de esos casos, que se da una combinación donde el gobierno estatal, del que formo parte, tiene como eje prioritario cambiar nuestro sistema de transporte
Y yo apunto a que si queremos cambiarlo, pues entonces tenemos que incorporar mujeres. Si queremos cambiarlo y queremos cambiarlo de fondo, dentro de todo lo complejo que es este diseño de cambiar el transporte público del Estado, por supuesto, que no es solamente conseguir conductores, que ya es un tema. O sea, así también como pasa en el transporte privado, también pasa en el transporte público. Hay una gran dificultad de tener los mejores perfiles manejando unidades. Y este año han pasado cosas extraordinarias. Yo quiero decirte que hoy ya no visualizo mujeres operadoras, visualizo ejecutivas del transporte. ¿Qué implica? No es solamente darle un nuevo concepto, es crear ese concepto y decir que no necesitamos ya solo mujeres diciéndoles, atrévete porque este campo laboral ya está abierto para ti. No estaba abierto, ya está abierto. Claro. Te voy a capacitar y a mí me gusta decirles, este tiempo que me dedicas, no a mí, que te dedicas a ti para construirte una herramienta que antes no poseías y que tienes una gran aliada o un gran aliado, porque no soy sola, por supuesto que no soy sola. Tu compañía es el gobierno del Estado diciendo, creo en ti, y por eso invierto recurso público en ti, para capacitarte, para que tú te sientas capaz de hacerlo. Pero cuando decimos que ahora son ejecutivas, estamos diciendo que ya no solamente van a conducir unidades, que estamos depositando en ellas confianza y estamos acercándoles todo un esquema, todo un protocolo de dependencias que estarán colaborando con ellas para pues cuidar lo más importante que hacen quien conduce una unidad, que es vidas humanas, ¿no? Y que además se sientan con confianza un usuario o una usuaria de que hay una profesionista haciendo esa labor de una excelente manera. Claro. Y ahí estamos apuntando con el reto de pues el arranque de este programa en este año. No, Lili, y es que, a ver, te escucho y hay 1000 preguntas en medio. Me queda claro que lo que estás haciendo es, efectivamente, hay un proyecto muy importante que no nada más es como tal el transporte público, sino que es más grande aún, que de eso se platicará en otro momento, pero si queremos tener resultados diferentes es porque hay que tomar acciones diferentes. Pero tu eslabón en este proceso tiene una implicación, además de cambiar las historias, poder manejar una balanza justa. Pero dime algo, con toda esta experiencia, te has enfrentado a que también hay un paradigma de que las mujeres no pueden manejar el transporte público. Y como hay muchos. ¿Cómo logras tú convencer a estas mujeres? Bueno, no convencerlas, simplemente hacerles ver que eso es un paradigma, es una falsa creencia. ¿Cómo lo logras? Ale, primero convenciéndome a mí. Wow. Cuando hubo este momento de que escribes un proyecto, tengo que convencerme de que yo no iba a volver al Estado en un Estado meme, con esto que dicen las mujeres, tenemos accidentes todo el tiempo cuando conducimos. Claro. Y entonces, este estudio dice totalmente lo contrario, que del 2% de mujeres que había en relación con otro 2% equivalente a varones, no tienen accidentes, porque son mucho más precavidas. Y entonces, primero tengo que acallar mi propia mente, ¿no? Mis propios fantasmas, mis propias telarañas, y decir, a ver, te lo están mostrando. Y luego, fíjate que no me pasa tanto este ejercicio de yo tener que ir a convencerlas, porque cuando escucho sus historias, está padrísimo. Cuando se presentan en su primer día, dicen, yo soy su nombre y voy a ser operadora de transporte. Es decir, ni siquiera tengo que convencerlas. Cuando ellas llegan con la idea de lo que van a hacer, ¿no? Había otro caso de hermanas, por ejemplo, que pertenecen a una comunidad de un municipio y que en esa comunidad son poquitas las mujeres que manejan. Ok. Hay otras mujeres, como pasa en muchos casos,
que vienen de otros estados, que llegan aquí y dicen, ¿y ahora cómo me proveo? ¿No? Y escuchan lo que no pasa en su estado, que esa es una gran diferencia también del estado de Querétaro. En este estado no pasa lo que pasa en sus estados. Este es un estado de oportunidades, y entre esas oportunidades, de oportunidades laborales. Y alguien que no necesita necesariamente tener una formación académica, aunque las hay, aunque tengo enfermeras, licenciadas, o sea, uno imaginaría y vuelve otra vez una estructura mental a poner una categoría, ¿no? Es decir, seguramente las que están ahí es porque no tuvieron otra posibilidad. Claro, Pues no, ¿qué creen? Que muchas de las que están ahí son profesionistas y que o quieren cambiar de ambiente laboral, o que las percepciones, que esa es otra gran cosa que está pasando en este momento, ¿no? Que las condiciones laborales a las que vamos a vincularlas son distintas a las que ellas, con todo y su profesión, no podrían han podido ejercer. conseguir. ¿Y cuáles son esas condiciones, Lili? Pues mira, de propio origen el programa, no solamente para este programa, sino para aquellas mujeres que decidan laborar, se está destinando una bolsa para hacer acompañamiento económico a las que son madres, 1,000 pesos mensuales por cada hijo que tengan mientras están laborando en ludoteca o en una estancia infantil, que yo no elijo, que ellas eligen, en función del radio de distancia donde está su casa o donde está su trabajo. Okay. Entonces ellas eligen por cada hijo que tengan, desde el momento que digan trabajo hasta que quieran, ¿no? Hasta que quieran. Les estás dando un entorno de seguridad. Pero hablamos de lo mismo, o sea, que si no existían estas políticas públicas de hacer un acompañamiento a una mujer y hacer una combinación con que es madre, bueno, pues hoy sí lo tienen. Y este es el caso. Y además, un puesto, o sea, aquellas que vamos a vincular, por supuesto que ellas las van a decidir cuando decidan trabajar para empresa privada o para transporte público, pero para las que elijan transporte público, ahora voy a competir con las mejores empresas de transporte privado. ¿Voy a competir? Sí. Wow. Ahí voy, vamos a competir. Claro, les van a tener que dar también. Claro, asegurarles mejores condiciones laborales. Estamos apuntando a que tengan puestos base, puestos de confianza, con lo que laboralmente eso implica. Seguridad social, por supuesto. O sea, cuando hablamos de fuentes de empleo formal, con lo que implica tener una fuente formal para una mujer, para ella y para su familia. Pero además, con mejores percepciones salariales que las que van a encontrar en el mercado laboral de la misma empresa que se dedique a lo mismo. Así que ese es mi gran reto, Vale. Y es un reto que además, el cambiar estas historias, Lili, estás cambiando familias. O sea, eso es algo que siempre se ha dicho y que lo escuchas y dices, en algún momento lo he oído muchas veces, pero es una realidad. El cambiar la vida de una mujer es cambiar la vida de una familia. El darle trabajo a una mujer es porque le das alimento, vivienda, educación a una familia. Entonces, lo que tú estás buscando, lo que tú estás logrando es transformar vidas de familias, de mujeres que van de la mano con todo este proyecto que tú estás atendiendo. Y también platícanos, por favor, de este protocolo de seguridad del que tú hablas, en donde no nada más va a estar la Secretaría del Trabajo, sino que va a haber varias, ahora sí que varias apéndices trabajando de la mano contigo. ¿Cómo es ese protocolo? Antes de platicarte ese punto, solo me voy a regresar un pasito para decirte que tienes toda la razón. Ese es otro de los grandes motivos que nos dicen apuntar hacia las mujeres, porque cuando una mujer recibe dinero, lo primero que hace cuando va a administrarlo, cómo va a gastárselo, decide en la alimentación de sus hijos, o decide en cambiar este entorno familiar, ¿no? Y
por lo que pueda costarnos, pero es real, para los hombres es distinto, ¿sabes? Administran de manera diferente. Su nivel de prioridades son distintas. Para ellos el tema incluso social es importante para invertir en él, es decir, de irme la tarde con mis amigos, claro, ¿no? O sea, sí hay un gasto que debe ser sano, por supuesto debe ser sano, pero en el orden de prioridades, claro, una mujer decide distinto, ¿no? En de garantizar alimentos a garantizar convivencia o recreación. Y entonces tienes toda la razón, querida Ale. Cuando una mujer tiene recurso económico, estás garantizando el fortalecimiento de su núcleo familiar. Definitivo. Y ahora sí, tu siguiente pregunta. A ver, darnos cuenta de cuál es la problemática que hoy tenemos. Darle certeza a quien está conduciendo una unidad, no se sienta abandonado en una travesía, ¿no? O abandonada en esta travesía. Por supuesto que el uso de las tarjetas y como una implementación que mi compañero Gerardo Cuanalo está propiciando, que es otra de las grandes bondades de este programa, que las mujeres que estén conduciendo estas unidades, que serán unidades nuevas, que serán unidades que tendrán todo el tiempo una cámara grabando lo que pasa al interior de ellas, con este protocolo de seguridad por si algo pasa, ¿no? Con un botón que ellas tendrán para activar si hay una alerta. Pues pueda haber una activación también de dependencias según lo que esté pasando, pues que puedan hacer un esquema de intervención, pues nos ayudará mucho. El hecho de que no manejen recurso económico, ¿no? También que sean menos susceptibles de ser asaltadas, ¿no? Si no hay recurso que ellas estén manejando, pues no hay una garantía de alguien que pudiera conseguir cierto objetivo, ¿no? Entonces hay que cambiar muchos factores para poder garantizar que sea efectivo. Y yo visualizo que al principio sí nos costará trabajo incluso hacer un convencimiento a una mujer, aquella que no llega convencida, ¿no? Pero es algo también que aprendimos, ¿sabes? El momento crucial para que una mujer pueda manejar estas unidades se da cuando la sientas en la unidad, cuando dices, esta es la unidad que ya vas a manejar, ¿no? Entonces, cuando se coloca en esta unidad, hay un momento de duda, ¿y si puedo hacerlo? O sea, aunque ya lo haya hecho y aunque sé manejar desde mucho tiempo, pues, ¿podré hacerlo en estas unidades? Entonces, aprendimos que necesitan una voz diciéndole, sí puedes. Y entonces, en este ejercicio incorporamos una coach que es un mega talento, para que sea esa voz diciéndole, sí puedes, y mete primera, ya métela, ¿no? Y ya que avances, o sea, y lo siguiente se da de manera automática. No, y algo que me impactó, Lili, cuando viví el proyecto de capacitación al que me hiciste favor de invitar, fue que primero les dan una unidad más pequeñita, ¿no? Y yo me subí a la unidad más pequeñita y las hacen subirse como en un monte y de ahí van de reversa y entonces empezaba, o sea, una capacitación hasta de poder enfrentarse a momentos de crisis. Y después de ahí venía ya el poderte subir a una unidad que era ya del tamaño de un transporte público como el que vemos en las calles. Y la verdad es que te tengo que confesar que yo cuando lo vi dije, ups, yo manejando ese camión. No, bueno, tendrías que tener una capacitación. Pero ve qué habilidad la que estás teniendo. O sea, en ese momento que es el del miedo, donde la emoción tiene que entrar con toda la fuerza, metes a una coach. Fíjate nada más. ¿Qué nivel de estratega? O sea, a una coach para que les diga, tú sí puedes. ¿Y qué pasó con la gente en ese momento, con ellas? No, bueno, pues por supuesto que se convencen de que pueden hacerlo. Y hoy debo decirte que esta primera generación que a ti te tocó conocer, efectivamente, que ya tenemos, de mi primer generación, 23 decidieron emplearse en Crobús. Y de estas mujeres ya no manejan solo las unidades base que conocemos, sino la de doble dimensión. Uy. Eso también nos es un indicador, querida Ale, que, a ver,
tienen la confianza de hacerlo, pero lo hacen con tal expertise que hoy la empresa dice, por supuesto, que estas unidades se las voy a dar a mujeres. Y entonces lo siguiente que decía, ¿cuándo me traes más mujeres? Claro, ¿no? Y claro. yo decía, pues cuando ofrezcas mejores condiciones, ¿no? Pero hay algo adicional que estamos cuidando también con estas mujeres que vamos a vincular laboralmente como ejecutivas del transporte. Las jornadas laborales, que es un tema. Claro. Pero es algo que ya nos estaba marcando un indicador, ¿sabes? O Sí. sea, es algo de... hoy muchos operadores de transporte residen fuera del estado, es decir, viven sus familias, ellos y sus familias viven en otros estados y vienen a trabajar a Querétaro. Y entonces, cuando están aquí, en lugar de cubrir una jornada e irse a descansar al lugar que rentan, dicen, ponme otra jornada. Ok. Pero los agotamos, ¿sabes? Sí, sí. Se sobreagotan. Y entonces su lucidez no es la misma, su ánimo no es el mismo, su manera de reaccionar cuando pasa un incidente, Claro. pues no es la misma. Y entonces es algo que no vamos a posibilitar esta ocasión. Son mujeres que van a cubrir jornadas laborales ordinarias con la imposibilidad de duplicar horas extras. Y algo que Gerardo está haciendo, el director de la Agencia de Movilidad, correctamente, es detectar pues cuáles son estas horas pico y entonces cubrir jornadas ordinarias y luego en horas pico duplicar o focalizar con mayor número de unidades, ¿no? Y entonces o habrá jornadas ordinarias o habrá personas, mujeres que estén cubriendo estas horas picos que percibirán exactamente lo mismo, ¿no? Porque lo harán en momentos de mayor estrés, ¿no? Entonces estarán cubriendo, resolviendo la demanda del usuario, pero ellas pues tengan la oportunidad de mantenerse lo más lúcidas posibles, ¿no? Su mente más dispersa, tener la posibilidad de regresar a sus hogares, que sigue siendo lo más prioritario que tendrá una mujer por hacer, regresar a su casa, sean o no madres, pero regresar a su casa, seguras. No, seguras y además a llegar a cubrir, bueno, con las actividades de madre de las diferentes roles que te toca también como mujer vivir y que esto es una realidad y que además es una bendición, ¿no? Pero algo que me preguntaban, Lili, y que es una cuestión muy práctica de la vida diaria del transporte público, y decían, ¿cómo le van a hacer las mujeres ante estas cosas? Por ejemplo, ya ves que en muchas de las paradas de los camiones están los contadores, ¿no? Los que les van contando el tiempo y ya por eso se vienen medio matando para que uno llegue atrás del otro. Y, ¿qué va a pasar con eso? Que ya está cambiando. Ok. O sea, no puede ser el esquema. Ok. O sea, ya tu pago no es un pago por kilómetro, ¿no? O sea, no te pago por cuántos kilómetros hayas avanzado. Ok. Entonces te pago por la jornada. Exacto. ¿No? Entonces evitas que ocurra esto. Que ocurra que se propicien incluso accidentes, Sí, ¿no? sí. O que vayas en un tema de competencia. Tu atención es cuidar a tu usuario. Esa es su atención. Y entonces evitas esto que hoy nos ocurre. Y algo que yo creo, Lili, que tenemos que entender en un tema muy sano y muy, pues de recibirlo de una buena forma, es que las paradas de los transportes públicos en los países, y lo digo como tal, en los países del primer mundo, pues tienen una distancia generosa, ¿no? Que es generosa para caminar, pero eso trae consecuencias a favor en nuestro país de tal forma y en nuestro Querétaro que disminuye la obesidad, la gente tiene movilidad, o sea, trae implicaciones muy importantes y muy a favor que hoy la gente cuando escucha que una parada va a tener tal distancia hacia la otra, no, pero ¿cómo no? Es que ahorita levantan la manita y se paran afuera de la puerta de su casa. No, yo creo que parte de lo que tenemos que entender dentro de esta transformación es el orden. Y el orden 1 te lleva a un beneficio en el orden 2, en el orden 3, en el orden 4. ¿Cómo van a manejar esto para que la ciudadanía lo perciba de manera adecuada? Sí, solo si es que así lo van a hacer, que me imagino que sí. Lo que están haciendo es meter orden. Sí, por supuesto. Y tiene que ver con una estrategia integral. Exacto. Justo como lo visualizas. Toda esta inversión de infraestructura en estas vialidades que hoy nos ocasiona caos, pero que es un caos momentáneo para el gran proyecto que necesita nuestro Estado.
esa modificación de vialidades era necesaria. Claro. Y no solamente se está haciendo una modificación parcial, es totalmente integral. Y es parte de todo este esquema que las vialidades van a ser mucho más rápidas que te desplaces, pero ya está justificado que entonces estos espacios entre parada y parada también tengan pues un mayor número de distancia, pues porque es parte de nuestra modificación integral, ¿no? Y como tú abonas, a ver, no solamente será un beneficio de mejor desplazamiento, será un ejercicio incluso de mejor salud y condición física a la que desafortunadamente no hemos invertido, ¿no? en nuestra educación, ¿no? En nuestra propia formación y mucho de construir a un ciudadano. El ciudadano es su propio maestro, ¿sabes? Pero, a ver, no podemos exigirle primero al ciudadano que haga un cambio de mentalidad si no tiene las condiciones. O sea, si hoy, ¿no? a quien le toca este papel no las propicia. Entonces, primero estamos haciendo un cambio, ¿no? integral, para entonces ahora sí pedirle que sea colaborador nuestro, que nos dé la oportunidad de decir que esto nos va a funcionar a todos. Y entonces incluso muchos de los que manejamos nuestros vehículos, pues va a ser mucho más sencillo también desplazarnos en un transporte público eficiente, pero hay que demostrar que va a ser eficiente para después pedirle a un automovilista que deje su unidad y nos dé la oportunidad de subirse a una de estas unidades. Claro, que eso yo creo que ese logro, porque lo van a lograr, y lo van a lograr porque estoy viendo el fondo, ¿sabes? O sea, estoy viendo el hueso, el tuétano del proyecto y dices, wow, o sea, se están yendo a cosas de base para una transformación que, pues yo estoy clara que así está siendo, porque así está haciendo y las consecuencias van a ser evidentes. Y con equipos como tú, Lili, Querétaro va a ser un referente impresionante y lo sé. Y de verdad no en un tema de estar aventando guayabazos. No. Me voy a un tema de fondo. O sea, yo me fui cuando entrevisté a estas niñas. No quiero decir el nombre porque además las adoré, pero quiero referirme a todas, ¿no? En general. Pero una de ellas ya me invitó a que me subiera a su camión y me voy a organizar para poder ir con ella. Y yo amaría, en verdad, el poder dejar mi coche. Saber que tengo certeza de que si tengo una cita a las 12, va a llegar a esa hora el camión, porque yo a esa hora voy a llegar al lugar al que tengo que llegar. Y eso va a pasar en Querétaro. Y mi coche se quedará guardado y yo me moveré con tus niñas feliz, porque además me iré platicando, Lili. Y pues para poder cerrar, que sí quería darle como mucho corazón a este proyecto, quiero preguntarte de algo más, que has estado viviendo, representando a esta Secretaría del Trabajo, Lili. ¿Qué ha pasado con este proyecto en donde tú empujas a las empresas para que den estas condiciones? ¿Qué reacción has tenido por parte de ellas y qué resultados se han logrado en esto? Programa Sin Brecha. Programa Sin Brecha fue el primer programa que implementamos en la Secretaría y que la intención es cambiar la cultura organizacional de la empresa, que apueste por la implementación de estos protocolos que te comentaba de evitar el acoso, y si pasa, que tenga la certeza una mujer que va a activar un protocolo y que habrá una consecuencia para quien cometió una conducta irregular. Lo segundo es que el centro laboral garantice que haya infraestructura por si una mujer es madre o en lo futuro va a decidir ser padre, y entonces haya una estancia infantil o haya por lo menos un lactario, ¿no? Y lo tercero es que esto que parece incomprensible aún, pero ¿qué ocurre? Que haya una diferencia salarial por una misma categoría laboral, ¿no? Entre un hombre y una mujer. Eso no puede ocurrir. No, ya. Y entonces, quien garantice que seas hombre o seas mujer, si haces ese trabajo, vas a percibir exactamente lo mismo los dos. ¿Y qué me encontré el primer año que lo implementamos? Primero, empresas
que incluso rebasaban estos 3 rubros. Empresas que cuando van a hacer un esquema de escalonamiento, el entrevistador no conoce porque distorsionan la voz de quien está entrevistando y tiene una pantalla, entonces califica solo su capacidad. Entonces no sabe si detrás hay un hombre o una mujer. Eso ya nos pasa en empresas en Querétaro y son un gran referente para otras empresas. O aquellas que dicen, a ver, tienes razón, el desempeño de una mujer es distinto en relación a un hombre, entonces, por supuesto que merece que si decide ser madre, pues tenga la certeza de que aquí habrá un espacio para el cuidado de su hijo, porque su nivel de productividad es distinto. Cuando está en el trabajo, su atención está siendo en el trabajo, pero inmediatamente saliendo, su atención sigue siendo lo más importante que tiene una mujer, que son sus hijos. Y nos fue padrísimo, pero ¿sabes qué nos pasó? Que fue justo en el momento en el que vieron al gobernador entregando estos reconocimientos, que dijeron, ¿por qué no participé? Y entonces casi inmediatamente tuve quiero ese reconocimiento, ¿cómo lo consigo? Y fue, no, espérate el siguiente año porque lo acabo de entregar. Claro. Entonces tengo ya un número impresionante de empresas para recibir este reconocimiento, que eso es también padrísimo. El primer año que cualquier empresa participa, recibe un reconocimiento, pero el segundo año que me demuestra que mantiene esta política o que fluyó de un número a 3, ¿no? En nuestro esquema, recibe un estímulo económico por parte del gobierno estatal. Y entonces, pues por supuesto que se vuelve también un incentivo para las empresas. Así que ¿cómo debo esperar? Es un reconocimiento que dura una anualidad, lo entregamos el año pasado en agosto, entonces mi siguiente entrega tendrá que ser en agosto 2023, pero hoy tengo ya un número de empresas importantes diciéndome, quiero ganarme ese reconocimiento y demostrar que al interior de mi empresa somos ProMujer. ¿Y qué haces con los que no quieren? Bueno, pues ahí ese es mi lado rudo, ¿sabes? No me gusta demostrarlo, pero pues hay que sacarlo. Sí. Pues para eso está nuestra unidad de inspección, unidad de inspección laboral, que también estamos propiciando que... Porque ya está legislado. Sí, ¿verdad? Por supuesto. A ver, ya ni siquiera es un tema de si quieres. Claro, o sea, es obligación. Sí, por supuesto. Hay temas adicionales que podría hacer la empresa, ¿no? Pero con este programa Sin Brecha, pero hoy ya forma parte de la normatividad. Entonces, si hoy una mujer, pues puede ser una denuncia anónima incluso, me dice, oye, en mi centro laboral me está pasando esto, pues entonces me voy con todo el peso hacia ese centro laboral. Sin embargo, puedo decirte que en el estado de Querétaro la mayoría de los empleadores pues están muy dispuestos a sumarse de, a ver, ¿qué tengo que hacer hoy? O sea, que además es algo que también que nos ha pasado. El tema laboral en un esquema legal había sido como olvidado por muchos años y de repente... pues ha habido reformas en distintas materias, claro, en la vida sindical, en el pago de ciertas prestaciones como PTU, ahora las vacaciones, ahora hay la idea del tema de la reducción de las jornadas. A ver, soy consciente de que mucho de lo que está pasando en el contexto nacional ha sido una carga adicional para quien hoy es empleador, ¿no? Y el empleador debe sentirse acompañado, respaldado por su autoridad. Y en el caso de Querétaro lo estamos haciendo. Puede no pasar de manera nacional, pero en el estado de Querétaro sí lo estamos haciendo. Incluso por primera vez este año hay una inversión histórica que nunca había existido de recurso público destinado a la Secretaría del Trabajo. 2, por primera vez tenemos un programa que se llama Becas para la Formación de Talento, donde quien invierte en la capacitación de una empleada o un empleado es el gobierno antes que la empresa. Pero entonces eso me da facultad para decirle a la empresa, ahora tú ayúdame a garantizar que a quien estoy vinculando a tu empresa, pues tenga las condiciones adecuadas, que son estas de las que mencionamos, que además ya está establecido por ley. Yo te doy un estímulo, pero entonces tú ayúdame a garantizar que vas a dar cumplimiento a
la implementación de estos protocolos y a esta nueva política cultural. Y qué increíble que estén reaccionando bien las empresas. Y te estoy preguntando esto, Lili, porque me queda claro que ahorita cuando hablamos del tema del transporte público, el tema de las ejecutivas del transporte, yo me estaba quedando en un árbol, que como dije, era un corazón del que yo quería hablar, pero tu secretaría es todo un bosque, ¿no? En donde ya haciéndote para atrás podríamos, y me encantaría tener más entrevistas contigo para que nos compartas de ello. Y en el tema ya hablamos del tema de las ejecutivas del transporte, hablamos del tema de la empresa, hablaste de un proyecto en donde tú les dabas algún apoyo para que ellas se autoemplearan. Y aquí también conozco muchas situaciones en donde se pueden autoemplear, pero no tienen ni idea de cómo formalizar su negocio, de cómo administrar su negocio, qué tienen que guardar, para volver a reinvertir. ¿Qué haces en ese tema, Lili? Ay, qué bueno que me lo preguntas, Anet. Porque fíjate que sí es cierto. A ver, no solamente nuestro proyecto se queda con entregarle el equipo que me pidió para que eche a andar su negocio. El 80% de las iniciativas de autoempleo, en el caso de la Secretaría del Trabajo, son exitosos por el acompañamiento que damos a cada una de estas iniciativas. Las acompañamos por un año. Un año tienen a nuestro personal asignado para el reto que se les presente. De manera previa, bueno, les ayudamos a darse de alta, ¿no? Porque van a emitir facturas, porque ayudamos incluso a que puedan comercializar su producto, y entonces quien le va a comprar, cuando es en una mayor proporción, pues necesita de menos que le emitan una factura, y de repente eso les da mucho miedo, ¿sabes? De decir, oye, pero voy a estar levantando ya la mano al Estado o al gobierno federal para que me digan, venme a auditar lo que tengo de ingresos. Sí, pero hay que darles la confianza y hay que enseñarles incluso a cómo hacerlo. Parte de este acompañamiento es ayudarles a el manejo de sus propias finanzas, que todo lo que está ingresando no se debe estar gastando. Una parte sí para resolver ciertas necesidades, pero mucho de ello tiene que volver a convertirse en inversión para garantizar que su negocio sea un negocio que va a ser duradero. Les ayudamos al manejo de redes, porque hoy mucho de lo que se comercializa es a través de las redes sociales. Les enseñamos a cómo hacerlo. A veces algunas de ellas me dicen, oye, eso sí yo no lo quiero hacer, pero mira, está mi nieto, o está mi hijo, o mi hija, o está mi hermana. Y también es algo padrísimo que pasa en estas unidades de autoempleo, que nuestro monto se duplica cuando lo hacen en colectivo, cuando son 2 o más. Muchas de estas se vuelven negocios de familia, porque se asocian con la hermana, o mamá e hija, o primas, pero también me ha pasado que es entre vecinas. O sea, que las vecinas empiezan oye, vamos a hacer algo juntas. Y entonces dicen, a ver, va. Y entonces luego ellas emplean a otras vecinas, claro, ¿no? Y entonces van haciendo colectivo. Mucho de lo que nos está pasando en el mercado laboral, en los emprendimientos, es el éxito de los colectivos. Entonces, como les acompañamos todo este tiempo, incluso nos aseguramos que al principio cuando se las doy, les doy el equipo en comodato. Y hasta que verifico que es exitoso, que es básicamente esta medición que tenemos al año, es obsequiado, aunque esté desgastado, pero ya sigue siendo suyo, ¿no? Así que es nuestra forma. Eso está increíble, Lili, porque fíjate, además creo que hay 2 falsas creencias que tú me vas a desmentir. Una, que estos proyectos no son para mujeres maduras y también de clase media, de un nivel socioeconómico de clase media, y por otro lado, que tampoco se apoya a adultos mayores para emprender. ¿Esto es real o no? 2 cosas quiero decirte. A ver, yo no tengo una limitante. No tengo una limitante cuando hablamos de una mujer a la que voy a apoyar. O sea, yo no estudio su posición económica. Okay. O sea, cuando una mujer llega a tocar nuestra puerta, es una mujer que tiene un sueño y que necesita garantizar tener recurso económico. Y si su proyecto cumple con la característica de ser iniciativa productiva, es decir, que algo que ella sabe hacer lo va a convertir en negocio, me es suficiente. Le hacemos un acompañamiento de estudio de mercado, es decir, si su negocio lo va a arrancar en tal punto, pues que en cierto radio no haya otro igual, para que no se formen competencia inmediata, ¿no? Claro. O sea, mejor nos colocamos en otro lugar, ¿no? Y lo segundo, no, a ver, la edad
por supuesto que no tengo mucha. Bueno, hay un caso de una mujer que hace pan con mezcal, que tiene 70 años, pero que quiere seguir. Sí, es un tema de necesidad, por supuesto, pero también porque ella quiere seguir siendo útil. Pues que me pidió un horno y otros aditamentos para su negocio, para hornear, pero por supuesto que decimos sí, por supuesto que decimos que sí. Y en el tema de empleo, fíjate que está pasando una característica. Por una parte hay una generación de jóvenes que dice, me quiero emplear, pero el mayor tiempo de que yo voy a destinar al trabajo lo voy a hacer desde mi casa. Ajá. Y entonces las empresas dicen, a ver, sí necesito su talento, pero necesito personas físicas aquí. Y entonces estos adultos mayores se están volviendo, otra vez las empresas se están volteando a ver a ellos porque se vuelven mentores, ¿sabes? O sea, los necesitan y además, pues son experiencia, o sea, es gente súper capaz. Y si ellos dicen, oye, sí quiero regresar a laborar, pues por supuesto que la empresa está abriendo sus puertas otra vez para que puedan regresar. Wow. Y también en nuestras Expo Empleo son focalizadas. A ver, tengo Expos Empleo pues de manera general, pero tengo algunas particulares para adultos mayores y para personas con discapacidad o incluso, hoy me lo preguntaban, ¿cuál fue la diferencia este año en seguro de desempleo? De manera general, seguro de desempleo ayudamos, sí les damos un apoyo económico, pero el objetivo del seguro de desempleo es ayudar a una buscadora, a un buscador de empleo, a que consiga empleo. Okay. Y luego tengo un mes adicional de beneficio para cierta línea de atención vulnerable, que son adultos mayores, ajá, que son personas que presentan alguna discapacidad o estudiantes que van a hacer una combinación entre estudiar y trabajar. Okay. ¿No? Entonces a ellos no les damos 2 meses, sino 3 meses de apoyo económico y por supuesto que entiendo que cuesta más trabajo que encuentre empleo un adulto mayor, claro, o una persona con discapacidad o un joven que va a hacer esta mezcla de doble jornada. Por eso a ellos el apoyo es adicional de un mes económico todavía más. Una vez más nos están diciendo, ¿y ahora cómo se le hace? Y Lili, broche de oro, ¿cómo vas de ese 100% que quieres lograr de ejecutivas del transporte? Hoy, ¿qué porcentaje ya está laborando contigo y cuánto te falta por reclutar? Pues mira, mi Ale, el año pasado salimos con este programa casi en la tercera parte del año. Y en esa tercera parte me dio tiempo para registrar un beneficio de 200 mujeres. Wow. Este año llevamos un mes con la convocatoria abierta y tengo un registro de 200 mujeres. Es decir, en un mes tengo lo que el año pasado tuve en 3 meses. Okay. ¿No? Y pues lo que estamos haciendo es ubicar dónde están siendo registradas para que de manera focalizada vayamos abriendo grupos. Es decir, mi tema es evitar el desplazamiento, es decir, si voy a abrir primero en Corregidora, evitar que las de Pedro Escobedo se me vayan a Corregidora, para entonces decirles, aguántame tantito que voy a Pedro Escobedo también, ¿no? Y también algo que estamos propiciando es que nuestra formación cambió, es decir, ya lo que te decía, ya no solamente las estamos enseñando a manejar unidades, sino a formalizar, especializarlas y volverlas ejecutivas, lo que me implica todavía un mes adicional de capacitación. Entonces, pues es justo el momento. ¿Sabes también qué creo que va a pasar? Que cuando conozcan estas condiciones laborales, cuando conozcan quién va a ser su empleador, que a lo mejor para cuando salga tu capítulo ya sabremos quién va a ser el empleador. Ya lo diré. Pues entonces lo que nos va a pasar es que muchas mujeres van a levantar la mano diciendo, quiero trabajar para ese empleador, porque va a ser un muy buen empleador. Eso está sensacional. ¿Y a cuántas mujeres quieres llegar este año? Este año voy, mi reto es 850 mujeres de aquí a febrero del siguiente año, pero el mayor número de mujeres se tiene que dar de aquí a diciembre. Ok, 850. Sí, y dime algo, ¿cuántos transportes, cuántos ejecutivos de transporte necesitas para todos los transportes y cuántos quieres que sean hombres y cuántos mujeres?
Ay, qué preguntas tan atinadas haces, Mira, me preguntaban, el empleador me preguntaba exactamente lo mismo, de si íbamos a incluir hombres en este nuevo proyecto, y yo les decía, a ver, yo creo que las mujeres deberían cubrir la jornada diurna y también las horas pico, pero que sean... El turno nocturno. Exacto, que sean los hombres que cubran el turno nocturno. Y entonces tuve una respuesta que dijo, a ver, primero me convences de que pueden hacerlo, ¿por qué no dejas que ellas lo decidan? Y tiene toda la razón. Oh. Tiene toda la razón, porque hay algunas dinámicas de vida que para la mujer le es mucho más sencillo Claro. cubrir este turno. Claro. Y entonces, si vamos a garantizar que va a haber todo un acompañamiento interinstitucional, pues por supuesto que van a decidirlo ellas, pero ya lo decidirán. Dejar a los mejores. Dejar ¿No? a las mejores y a los mejores, exacto. y entonces si ellas deciden que también quieren cubrir esa jornada, por esta parte no habrá alguien diciéndoles no, al contrario, podrán hacerlo. Y solo incluiremos para esa jornada el número que no alcancemos, pero en ese caso también vamos a pedir que compitan con ellas, demostrando que son los mejores, ¿no? Que estos vicios que hoy conocemos no los vamos a traer a este proyecto. Nos vamos a quedar con aquellos que tengan la disposición de sumarse en estas condiciones que ellas también van a demostrar. De veras, muchas gracias, Lili. Muchas gracias. Este proyecto y los demás tienen mucho de qué hablar. Espero que esta sea la primera de muchas y te agradezco de corazón este espacio que diste para este podcast de ¿Y ahora cómo se le hace? Soy yo la agradecida contigo, Ale. Muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias por subirte a nuestra unidad de transporte hombre, público. Y vas a ver, prontito me voy a ir otra vez a grabar. Encantada siempre de que nos acompañes. Me va a dar muchísimo gusto. A mí Y más. bueno, pues un capítulo más de ¿Y ahora cómo se le hace? Por favor, no dejen de seguirnos. Seguimos creciendo. Este proyecto da para mucho. La pasión la han visto cada semana en cada uno de estos proyectos. Les traemos muchísimas sorpresas. Esto va a dar también para mucho y no dejen de seguirnos en Instagram, en YouTube, por favor. Además de suscribirse, denle clic a la campanita. Por favor, también métanse a Facebook, a la fanpage, en Spotify y en TikTok. Los veo en todas las plataformas como Alejandra González Tostado y con el nombre del podcast ¿Y ahora cómo se le hace? Les mando un fuerte abrazo y que tengan una extraordinaria semana.